pasaría si mañana dejaras de tenerle miedo a la muerte? No me respondas todavía, porque probablemente tu primera respuesta estaría equivocada. Durante miles de años, filósofos, científicos y religiones han intentado responder una sola pregunta: ¿qué ocurre después de morir? Pero nadie se había detenido a pensar en otra mucho más peligrosa. ¿Qué ocurriría si alguien realmente encontrara la respuesta? No una teoría, no una creencia, no un acto de fe, una prueba, una evidencia científica imposible de refutar. Eso es exactamente lo que plantea The Discovery, una película que muchos recuerdan por su extraño final, pero que, en mi opinión, casi nadie entendió realmente. Porque esta historia nunca trató sobre descubrir qué hay después de la muerte. Trató sobre descubrir qué pasaría con nosotros si la muerte dejara de ser un misterio. Y créeme, la respuesta es muchísimo más oscura de lo que parece. Porque si hoy sales a la calle y le preguntas a cualquier persona qué cambiaría si supiera que existe otra vida después de esta, la mayoría respondería lo mismo. Viviría más tranquilo, disfrutaría más, le tendría menos miedo a perder a las personas que amo. Suena lógico, yo también pensaría eso, pero los creadores de esta película imaginaron exactamente lo contrario. Imaginaron un mundo donde demostrar científicamente la existencia del más allá no salvaría a la humanidad, la destruiría. Y lo más inquietante es que mientras investigaba para este video, descubrí que esa idea no nació como una historia de ciencia ficción, nació como un experimento sobre el comportamiento humano. Charlie McDowell, el director de la película, contó que todo comenzó con una sola pregunta: ¿qué pasaría con nuestra sociedad si mañana alguien demostrara, sin lugar a dudas, que la muerte no es el final? No pensó primero en los personajes, no pensó en el romance, ni siquiera pensó en el final, pensó en nosotros. Y esa diferencia cambia completamente la manera de ver esta película, porque desde ese momento, cada escena deja de ser una explicación sobre la muerte y empieza a convertirse en una radiografía de la condición humana. Ahora quiero que hagas un pequeño ejercicio. Imagina que mañana despiertas, enciendes el televisor y todos los canales del mundo muestran la misma noticia. Un científico acaba de demostrar que existe vida después de la muerte. No hay debates, no hay dudas, no hay escépticos. La comunidad científica lo confirma. Los gobiernos lo aceptan. Las religiones tienen que reaccionar. Y la humanidad, por primera vez en su historia, deja de preguntarse qué ocurre al morir. Ya lo sabe. La pregunta es, ¿qué harías tú? Piénsalo unos segundos, porque antes de continuar con la película, necesitamos responder algo mucho más importante. ¿Por qué seguimos eligiendo vivir? Y aquí es donde The Discovery deja de ser una película de ciencia ficción y comienza a hablar de ti. Lo primero que cambia en este mundo no es la ciencia, no es la religión, ni siquiera la política. Lo primero que cambia es el comportamiento humano. Y eso dice mucho más de nosotros que de la propia muerte. Porque apenas el doctor Thomas Harvard demuestra que existe algo después de morir, comienza una epidemia mundial de suicidios. Más de 4 millones de personas deciden terminar con su vida. 4 millones. No estamos hablando de una guerra, no estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de personas que, convencidas de que la muerte ya no era un final, decidieron llegar más rápido al otro lado. Y aquí aparece la primera contradicción de la película. Si descubrir que existe otra vida debería llenarnos de esperanza, ¿por qué produjo exactamente el efecto contrario? Cuando vi la película por primera vez, pensé que esa reacción era exagerada, incluso absurda, pero después entendí que los guionistas no estaban hablando de la muerte, estaban hablando del sentido. Y ahí fue cuando todo comenzó a encajar, porque nosotros solemos pensar que el mayor miedo del ser humano es morir, pero quizás llevamos siglos haciéndonos la pregunta equivocada. Tal vez nuestro mayor miedo nunca fue la muerte. Tal vez nuestro mayor miedo es que nuestra vida deje de importar. Déjame explicarlo con un ejemplo. Imagina que hoy te dicen que vas a vivir exactamente 80 años, ni uno más ni uno menos. Muy probablemente comenzarías a organizar tu vida de otra manera. Pensarías cuándo viajar, cuándo retirarte,
¿Cuándo tener hijos? ¿Cuándo perseguir ese sueño que llevas años aplazando? ¿Por qué? Porque el tiempo tiene valor. Ahora imagina lo contrario. Imagina que alguien demuestra que tu existencia realmente nunca termina, que después de esta vida viene otra, y después otra, y después otra. ¿Qué sentido tendría apresurarte? ¿Qué sentido tendría sacrificarte hoy por algo que podrías hacer después? Puede sonar extraño, pero los psicólogos llevan décadas estudiando algo muy parecido. Existe una teoría conocida como la teoría del manejo del terror, y plantea una idea fascinante. Gran parte de nuestra cultura, de nuestras metas, de nuestras creencias e incluso de nuestra necesidad de dejar un legado, nacen porque sabemos que algún día vamos a morir. Es precisamente la conciencia de nuestra muerte la que nos obliga a construir una vida que valga la pena. Ahora, elimina esa presión. ¿Qué queda? Eso es exactamente lo que la película intenta explorar. No está diciendo que la vida después de la muerte sea mala. Está diciendo algo mucho más incómodo, que quizá el verdadero motor de nuestra existencia siempre fue saber que algún día todo termina. Y entonces entendí algo que me pareció brillante. El descubrimiento del Dr. Harbour no destruyó a la humanidad porque demostrara que existía otra vida. La destruyó porque convirtió esta vida en algo opcional. Y cuando una oportunidad deja de ser única, pierde parte de su valor. Piensa en cualquier cosa que hayas querido durante años. Un concierto, un viaje, una oportunidad de trabajo. Lo que las hace especiales no es solamente que existan, es que sabes que podrías perderlas. La escasez crea valor y la muerte es la mayor escasez que existe. Así que, cuando Harbour elimina esa escasez, sin darse cuenta elimina también una de las razones más profundas para seguir adelante. Pero aquí viene la parte que casi nadie explica, porque la película todavía guarda un secreto mucho más grande, uno que cambia completamente el significado de todo lo que acabamos de ver, y ese secreto está escondido dentro de la máquina. Hasta ese punto, la película parece bastante sencilla. Un científico descubre que existe vida después de la muerte, la humanidad pierde el miedo a morir y todo comienza a derrumbarse. Pero entonces aparece la máquina. Y es justamente ahí donde la mayoría de las personas se pierde, porque aparentemente la máquina hace algo imposible. Permite observar qué ocurre después de la muerte. Al principio parece confirmar que Harbour tenía razón. Las personas mueren y la máquina registra algo. Pero mientras más avanzamos en la historia, más extraño se vuelve todo, porque lo que muestra la máquina no encaja del todo con la teoría inicial. Y aquí es donde quiero que olvidemos por un momento la ciencia ficción, porque creo que el error más grande que podemos cometer al ver esta película es intentar entenderla como si fuera un documental sobre física cuántica. No lo es. Es una historia sobre la mente humana. Observa con atención lo que ocurre. Cada vez que alguien aparece en esas imágenes, no vemos un paraíso, no vemos un infierno, no vemos un universo lleno de respuestas. Lo que vemos son momentos profundamente personales, momentos cargados de culpa, de pérdida, de arrepentimiento. Y eso nos lleva a la primera interpretación. Quizá la máquina solo está mostrando el último recuerdo del cerebro antes de morir. Tiene sentido. Cuando una persona está muriendo, la actividad cerebral no desaparece de inmediato. Podría tratarse simplemente de un recuerdo intenso, una última descarga de la memoria. De hecho, durante buena parte de la película, Will cree exactamente eso. Y sinceramente, yo también lo creí la primera vez que la vi. Parecía la explicación más lógica, hasta que la película rompe sus propias reglas. Hay una escena en la que Thomas Harbour observa a su esposa, pero ocurre algo imposible. En esa visión, ella no muere. Él logra salvarla y ahí todo cambia, porque eso nunca ocurrió. No puede ser un recuerdo de algo que jamás pasó. Entonces, la teoría del recuerdo deja de ser suficiente. Y aparece una segunda posibilidad. ¿Y si esa máquina no estuviera mostrando el pasado? ¿Y si estuviera mostrando otra versión de la realidad? Una vida donde las decisiones fueron distintas. Un mundo donde un segundo de diferencia cambió absolutamente todo. Y ahí es donde mucha gente empieza a hablar de universos paralelos, de realidades alternativas, del famoso
¿Qué habría pasado? Sí. Y aunque esa interpretación tiene bastante sentido dentro de la lógica de la película, creo que todavía se queda corta, porque responde al mecanismo, pero no responde al propósito. Y esa diferencia es enorme. No me interesa tanto saber cómo funciona la máquina, me interesa entender por qué los guionistas decidieron que funcionara de esa manera, porque en una buena historia, nada ocurre por accidente. Entonces, empecé a hacerme una pregunta diferente. ¿Qué tienen en común todas esas escenas? ¿Qué patrón se repite una y otra vez? Y fue ahí cuando encontré algo que me puso la piel de gallina. La máquina nunca muestra cualquier momento, siempre muestra el momento que define la herida más profunda del personaje. El instante que nunca pudo superar, el accidente, la pérdida, la culpa, la decisión equivocada. Es como si la película nos estuviera diciendo que, incluso si existiera otra realidad, el ser humano seguiría obsesionado con la misma pregunta. ¿Y si hubiera hecho algo diferente? Y si lo piensas, esa pregunta no pertenece a la ciencia ficción, pertenece a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas personas viven atrapadas durante años pensando en una llamada que nunca contestaron, en un te quiero que nunca dijeron, en una decisión que cambió el rumbo de toda su vida? ¿Cuántos de nosotros seguimos visitando mentalmente un pasado que ya no existe? Porque, aunque nuestro cuerpo siga avanzando, nuestra mente puede quedarse viviendo para siempre en un solo instante. Y creo que esa es la verdadera función de la máquina. No mostrar el más allá, sino materializar el arrepentimiento, convertir en imágenes aquellos que todos hacemos en silencio. Imaginar una vida donde todo salió diferente. Y si esa interpretación es correcta, entonces la película deja de hablar de universos paralelos y empieza a hablar de algo muchísimo más cercano. Empieza a hablar de nosotros. Hay una escena que, cuanto más la pienso, más brillante me parece, y probablemente pasó desapercibida para la mayoría. La escena donde Harbour anuncia el mayor descubrimiento de la historia. Piénsalo un segundo. Estamos hablando del hallazgo científico más importante de toda la existencia humana. La respuesta definitiva a la pregunta que llevamos haciéndonos miles de años. ¿Qué ocurre después de la muerte? Sin embargo, la película nunca nos muestra esa prueba. Nunca. No vemos la grabación completa. No vemos los datos. No vemos el experimento. No vemos la evidencia. Solo vemos una cosa: la reacción de quienes la observaron. Y eso me hizo pensar algo. ¿Y si esa omisión fue completamente intencional? Porque si el director hubiera mostrado una prueba absoluta, la película habría dejado de hacernos una pregunta y habría empezado a darnos una respuesta. Pero Charlie McDowell nunca quiso responder esa pregunta. Quiso hacer algo mucho más inteligente. Quiso que nosotros ocupáramos el lugar de la humanidad. Que sintiéramos la misma incertidumbre, la misma necesidad de creer, la misma desesperación por encontrar sentido. Y entonces entendí que el verdadero experimento nunca fue científico, fue psicológico. Harbour no cambió la naturaleza de la muerte, cambió la forma en que la humanidad interpretó la muerte. Y esas dos cosas son completamente diferentes, porque la realidad y la manera en que reaccionamos a ella no siempre coinciden. Déjame darte un ejemplo. Piensa en el dinero. Un billete no tiene valor por el papel del que está hecho. Tiene valor porque todos decidimos creer que lo tiene. Ahora piensa en una frontera entre dos países. Desde un avión no existe ninguna línea, pero millones de personas organizan su vida alrededor de algo que físicamente no está ahí. Nuestra realidad está construida sobre acuerdos compartidos, sobre historias que aceptamos como ciertas. Y eso mismo ocurre con la muerte. Durante miles de años, la incertidumbre sobre lo que ocurre al morir moldeó nuestra cultura, nuestras religiones, nuestras leyes, nuestra moral, nuestra forma de amar, nuestra forma de despedirnos. Ahora imagina que esa incertidumbre desaparece de un día para otro. No importa tanto si Harbour tenía razón, lo que importa es que el mundo entero creyó que la tenía. Y basta con una creencia compartida para cambiar la historia. Eso ya ocurrió muchas veces. Las revoluciones, las crisis financieras, las guerras, incluso los grandes movimientos sociales. Muchas veces no comenzaron porque cambiara la realidad, comenzaron porque cambió la manera en que las personas interpretaban esa realidad. Y entonces comprendí algo que me dejó pensando durante días. Quizá la película nunca quiso hablar sobre la muerte. Tal vez quiso hablar sobre el poder de una idea.
Porque hay ideas capaces de cambiar el comportamiento de millones de personas y no necesitan ser verdaderas, solo necesitan ser creídas. Pero aquí aparece el detalle más doloroso de toda la historia, porque mientras el mundo entero intenta descubrir qué hay después de la muerte, los protagonistas están luchando por algo completamente distinto. No están buscando el más allá, están buscando una segunda oportunidad. Y esas dos cosas no son lo mismo, porque, si somos honestos, la mayoría de nosotros no querría volver para vivir otra vida. Querría volver para corregir una sola decisión, una llamada, un accidente, una despedida, una palabra, una elección. Y eso explica por qué las imágenes de la máquina siempre apuntan al mismo lugar. No muestran lo que deseamos, muestran aquello que nunca logramos perdonarnos. Y quizá ese sea el verdadero infierno. No un lugar al que vamos cuando morimos, sino un instante al que regresamos una y otra vez mientras seguimos vivos. Y después de darle muchas vueltas a esta película, creo que llegué a una conclusión completamente distinta a la que tenía cuando la vi por primera vez. The Discovery nunca quiso responder qué hay después de la muerte, porque si esa hubiera sido la intención, el director nos habría mostrado una respuesta definitiva, y no lo hace. Lo que realmente hace es utilizar la muerte como una excusa para hablar de la vida, porque al final la máquina no resuelve el problema de ninguno de los personajes, no les devuelve el tiempo, no borra sus errores, no cambia el pasado. Lo único que hace es obligarlos a enfrentarse a aquello de lo que llevan años intentando escapar. Y si lo piensas, nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces has imaginado cómo sería tu vida si hubieras tomado otra decisión? Si hubieras aceptado aquel trabajo, si hubieras dicho que sí, si hubieras dicho que no, si hubieras llamado 5 minutos antes, si hubieras llegado 5 minutos después. Todos tenemos un momento al que regresamos una y otra vez, un instante que nuestra mente sigue intentando reescribir, como si de alguna forma imaginar un final distinto pudiera aliviar el peso de lo que realmente ocurrió. Quizá por eso esta película resulta tan incómoda, porque no habla de un futuro imposible, habla de un hábito profundamente humano, el de vivir mirando hacia atrás. Y entonces entendí algo. Tal vez el verdadero descubrimiento de esta historia no es que exista otra vida. Tal vez el verdadero descubrimiento es que nunca aprendimos a aceptar esta, porque pasamos tanto tiempo preguntándonos qué habría pasado que olvidamos preguntarnos qué podemos hacer con el tiempo que todavía nos queda. Y ahí está la ironía más grande de toda la película. La humanidad pasó miles de años intentando descubrir qué ocurre después de la muerte, pero nunca se detuvo el suficiente tiempo a descubrir qué significa realmente estar vivo. Quizá por eso Harvard estaba equivocado, no porque su experimento fuera falso, sino porque estaba intentando responder la pregunta equivocada. No necesitamos saber qué hay después, necesitamos entender qué hacemos antes, porque si existe otra vida, todavía no la conocemos, pero esta sí. Esta es la única que podemos tocar, la única en la que puedes abrazar a alguien, pedir perdón, empezar de nuevo, cambiar una decisión, llamar a esa persona, decir te quiero, o atreverte por fin a hacer aquello que llevas años posponiendo. Y tal vez ese sea el mensaje más poderoso que esconde The Discovery. No importa si después de morir existe otro mundo, lo verdaderamente importante es que no necesitas morir para empezar a vivir. Así que quiero dejarte con la misma pregunta con la que empezó este video. Si mañana un científico demostrara con pruebas irrefutables que existe vida después de la muerte, ¿cambiarías la forma en la que estás viviendo hoy? Y si la respuesta es sí, entonces quizá no necesitas esperar un descubrimiento científico. Quizá lo único que necesitas es recordar que el tiempo sigue pasando y que, con toda probabilidad, la vida que más necesita una segunda oportunidad no es la próxima, es esta. Nos vemos en el próximo video.